A los demás integrantes de la comisión que tratemos de respetar la convocatoria en cuanto a los tiempos que estamos marcando. Le pido, secretaria, si es tan amable, de preguntar a los presentes si están de acuerdo con el orden del día que les mandamos con antelación para que lo desahoguen en sus términos. Y bueno, entiendo que tenemos quórum. Verificación del quórum. Estando 8 senadores de los 15 presentes, tenemos quórum, presidente, y solicito a los integrantes de la comisión, si están de acuerdo con el orden del día que nos han enviado, levanten su mano manifestándolo en forma positiva. Bueno, tenemos el siguiente punto del orden del día, que es la aprobación del acta de la reunión pasada, el 6 de marzo del 2013, también se les envió. Entonces, secretaria, se puede preguntar si están todos de acuerdo con la misma. Solicito a los integrantes de la comisión si están de acuerdo con la aprobación del acta de la reunión anterior, lo que estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Gracias. Miren, aunque está en el punto número 5, quisiera que pudiéramos abordar este siguiente tema, que es la asignación y aprobación del nombramiento del secretario técnico, para que me ayude al desahogo de la reunión si ustedes lo aprueban. Se trata del licenciado Javier Morales Guzmán, aquí presente. Él nació en 1972, aquí en la Ciudad de México, es abogado por la Universidad de La Salle, cuenta con estudios de posgrado en Amparo y Derecho Administrativo en la UP, y cursos relacionados con Derecho de las Telecomunicaciones, 19 años de experiencia laboral, de los cuales 15 ha sido en el sector público, en la Administración Pública Federal, y particularmente 10 de ellos entre COFETER y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los temas de asuntos jurídicos, larga distancia, valor agregado, radio y televisión, y en el último tramo me acompañó en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el área de Asuntos Internacionales. Pues un abogado con mucha experiencia, de confianza, que yo les pediría que si están de acuerdo lo aprobásemos como secretario técnico de la comisión. Solicito la aprobación, si están de acuerdo con lo planteado por el presidente, favor de levantar su mano. Aprobado, presidente. Muy bien, entonces, miren, y sobre todo porque llevamos un retraso considerable en el desahogo de esta reunión y algunos compañeros tienen compromisos que atender, e incluso fuera de la Ciudad de México, y no queremos llegar tarde a los aeropuertos. Entonces, lo que vamos a hacer, si les parece, es que les pido que podamos de entrada desahogar los dictámenes que sometimos a su consideración, que los enviamos junto con el orden del día, con la convocatoria, para después tratar digamos, dos temas fundamentales, que es el de la iniciativa con proyecto de decreto para reformas a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la posible convocatoria a una reunión de trabajo, comparecencia al subsecretario de Transporte del SCT, y también en asuntos generales yo quiero que podamos abordar pues el tema del apagón analógico en Tijuana y en general en el país, para que podamos de esa manera concluir la reunión. ¿Están de acuerdo entonces en que podamos cambiar un poco el orden del día para irnos primero a los dictámenes que tuvieron ustedes a su consideración y de esa manera ya podamos entrar a los temas de más fondo posteriormente? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Bueno, entonces miren, en primer término tenemos este proyecto, ¿ya?, sobre la ley del Servicio Postal Mexicano, que ya hemos discutido ampliamente y que lo estamos dictaminando de manera favorable. Entonces le pido a la secretaria que sea tan amable de preguntar si estamos de acuerdo con este dictamen, si hay alguna observación, y si no, para aprobarlo, por favor. Es el del, ya sabes cuál es el del Servicio Postal Mexicano, ¿sí te acuerdas? Sí. Pregunto a los integrantes de la comisión si están de acuerdo con el sentido del dictamen sobre la Ley de Servicio Postal Mexicano. Los que estén por la afirmativa, favor de levantar su mano.
Aprobado, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Si hay algún comentario, alguna observación, al micrófono, si quieres, por favor, senador. Nada más ver con las adecuaciones que hicimos. Exactamente, es en los términos con las adecuaciones que discutimos aquella larga sesión. Esa larga sesión, perfecto. Muy bien, exacto. Gracias. Muy bien, muy bien. Luego tenemos, en segundo término, minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción cuarta del artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Esta viene en sentido negativo, ¿verdad? Entonces, secretaria, ¿me ayuda a tomar la votación? Pregunto a los integrantes de la comisión si están de acuerdo con el dictamen presentado. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado, presidente. Muchas gracias, secretaria. Pasamos a continuación a otra minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 70 bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Esta minuta también la propuesta del dictamen es que se desechen los términos que ustedes conocen, que se anexó en la convocatoria, y le pediría a la secretaria que recoja la... ¿Estamos hablando de la del senador Murillo Caram? No, es la de Antonio Caguache. Sí. Pregunto a los integrantes de la comisión si están de acuerdo con el sentido del dictamen. Se desecha la minuta. Favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado, presidente. Muchas gracias. Gracias, secretaria. Ahora vamos, siguiente punto, siguiente minuta, es la que se refiere precisamente al proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 71, artículo 74 cuáter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para los efectos de la fracción D, o inciso D, del artículo 72 constitucional. Este también viene en sentido negativo por las consideraciones que se expresan en el proyecto de dictamen. Entonces, secretario, si es tan amable. ¿Vamos a cuál, presidente? Es el minuta que remite el expediente para efectos de lo dispuesto del artículo 72. Fracción segunda. Exacto. No, espérame, no, es que no, porque todos leímos. Sí. Sí, ¿cómo no? ¿Es la letra? No, lo leí mal, no. Porque esta es... Este es del 59 sobre la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Sí. Este es, pero es que había leído otra. Esta es la de Navegación y Comercio Marítimos, ¿eh? Exactamente. Y también se desecha por los términos que ya comentamos ahí, ¿no? Pregunto a los integrantes de la comisión si están de acuerdo con el proyecto de dictamen. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Aprobado, presidente. Muchas gracias, secretario. Ahora sí, nos vamos al siguiente punto. Este sí es del entonces senador Murillo Caram y se refiere al proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 70 y un artículo 74 cuáter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Ahí tenemos un comentario, ¿verdad, secretario? Yo quisiera de una manera muy atenta solicitarles si pudiéramos discutir esta iniciativa en una posterior ocasión, puesto que tiene una gran relación con una iniciativa propia en términos de carreteras, por lo cual les solicito, si son tan amables, poderlo discutir en otra reunión posterior y poder hacer y dictaminar lo correspondiente, si son tan amables. Esa es la petición especial. ¿Usted tiene algún comentario, senador? Me adhiero, en ese sentido, creo que merece más discusión esta iniciativa. Yo también, digamos, creo que tiene una gran similitud, ¿no?, en cuanto al fondo del asunto con la iniciativa de la senadora Pavlovich. Entonces nosotros tampoco tendríamos ningún inconveniente, no sé qué opinen el resto de la mesa. Entonces la dejamos pendiente y si les parece, secretario, lo discutimos juntos ambos temas, la iniciativa de la senadora Pavlovich y este proyecto.
¿Sí? Entonces este queda pendiente. Muy bien. Muchas gracias, senadores. Vamos al siguiente, que es un punto de acuerdo. Este punto de acuerdo exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a informar sobre los criterios de asignación de los sitios de conectividad y la lista de los municipios y localidades que tendrán asignado el servicio dentro de las 4 partidas derivado del fallo de aquella licitación, recordarán, de conectividad de Internet a 10,000 sitios. Entonces, este punto de acuerdo lo estamos dictaminando favorablemente y pediría a la secretaria que recoja la votación. Pregunto a los integrantes de la comisión si están de acuerdo en el sentido del dictamen. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado, presidente. Sí, adelante, senador. El micrófono. Aquí estamos votando a favor, pero sí me gustaría que pudiéramos también esclarecer quiénes y cómo fue la asignación de los operadores ganadores de dicha licitación, que pudieran ampliarnos el tema de la información por lo importante del asunto en comento. Entonces, solamente que pudiera agregarse esta cuestión al dictamen, que creo que sería importante el cómo se asignaron a los ganadores de esta licitación, responsables de proporcionar este equipamiento, instalación y la operación, así como el mantenimiento de las estaciones remotas que proporciona el segmento satelital. Es importante para poder tener más elementos de claridad en cuanto al aspecto de la licitación. Muy bien, senador. Entiendo que esa es información pública, digamos que ya es conocida, pero digamos no tendríamos, creo, ningún inconveniente en que se amplíe la solicitud de información al titular del SCT para que no solamente nos hable de los 10,000 sitios, sino un poco la historia misma, ¿no? Un poco todo el proceso. El criterio, básicamente. Criterio, quién lo ganó, por qué razón, en fin, en qué términos. Es correcto. ¿No? De la licitación, un poco la historia completa de la licitación. Correcto. ¿No? Y los 10,000 sitios que serán beneficiarios de esta conectividad. Bien. ¿Estamos de acuerdo con ellos? ¿Sí? Entonces, lo aprobamos en esos términos, secretario. Entonces, te encargo que se amplíe un poco la solicitud de información al titular del SCT. Muy bien. Luego tenemos otro punto de acuerdo. Que se refiere a una solicitud a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes para informar sobre ciertas prácticas de esta empresa de transporte de personas, Pullman de Morelos. ¿Sí? Aquí estamos también planteando pues que se deseche porque se entiende ya por cumplida o satisfecha la inquietud que se tenía. Entonces le pido a la secretaria que recoja la votación correspondiente. Solicito a los integrantes de la comisión, los que estén de acuerdo con el proyecto de dictamen, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado, presidente. Muchas gracias. Y por último tenemos el punto de acuerdo que solicita también al titular de Caminos, Puentes y Federales que envíe un informe sobre el avance de los trabajos y medidas para disminuir tiempos de traslado en las casetas en el tramo de México-Querétaro de la carretera federal 57. Este tramo, ¿cuál es? Es la solicitud del senador Francisco Domínguez, y que nos están pidiendo que solicitemos al titular de Capufe que nos informe qué es lo que están haciendo para que se desahogue ahí el tráfico. Lo estamos dictaminando favorablemente, entonces solicito a la secretaria que recoja la votación. En el mismo sentido, solicito a los integrantes de la comisión, los que estén de acuerdo con el proyecto de dictamen, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado, presidente. Muchas gracias, muy bien. Bueno, entonces, si están de acuerdo, vamos a regresar al segundo punto de este orden del día, que tiene que ver con esta iniciativa que presentó nuestro compañero senador con licencia, Arturo Zamora Jiménez, que está ahora como secretario de Gobierno secretario general de Gobierno en Jalisco, para reformar el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
digamos, los antecedentes ustedes los conocen. Esta fue una iniciativa que se presenta desde octubre del año pasado, pero digamos la urgencia de traerlo a esta mesa, el asunto, no tenemos un dictamen en este momento, pero sí tenemos la urgencia de atender el tema por los accidentes que hemos visto en los últimos días, semanas, en distintas carreteras, autopistas de nuestro país, y que pues recurrentemente suceden a partir del transporte de distintos materiales, sustancias, mercancías, en fin, donde se están haciendo un transporte con doble remolque, con camiones de doble remolque, quizás con pesos y dimensiones que al menos son discutibles, ¿no?, de cara no solamente a la infraestructura carretera, sino sobre todo a la incidencia de accidentes que estamos viendo, ¿no? Es un promedio entre 900 y 1000 accidentes al año provocados por este tipo de transporte o autotransporte en nuestras carreteras, y están causando, según también la estadística que tenemos, un 65% de las muertes en estos accidentes. Entonces, hasta hoy que la norma que se ha encargado de regular pesos y dimensiones del autotransporte federal en nuestras carreteras es la norma 012 de la SCT. Y sin embargo, pues pareciera que esto no ha sido suficiente, y sobre todo cuando hacemos el comparativo con lo que ocurre con otros países en el mundo. Entonces, tenemos una iniciativa, insisto, del nuestro compañero senador con licencia Zamora, para que desde la propia ley, en el artículo 50, se prohíba estrictamente la circulación de estos camiones con doble remolque. Y bueno, él incluso habla de que no sobrepasen de un máximo de 32 toneladas y también se habla de una longitud de 22 metros. Entonces, yo sí lo que les pido es que tengamos una discusión en este momento y procedamos a elaborar un dictamen en consecuencia para que, bueno, aquí hay una de tres, según lo veo, o cuatro. Una es aprobar en sus términos y también en sus términos la propuesta del senador Zamora. Dos, aprobar una modificación sustancialmente igual a esta, con algunas adecuaciones, para dejar un poco esta corresponsabilidad entre el legislativo poniendo límites máximos, pero que siga siendo una norma oficial mexicana la que establezca pesos y dimensiones según el tipo de autotransporte y el tipo de sustancias, en fin, ¿verdad? De plano desecharlo. Entonces, o alguna otra adecuación normativa que ustedes estimen pertinente. Pero lo cierto es que pues parecía que ya no podemos dejar pasar más tiempo sin que el Congreso se pronuncie, y sobre todo si ya tenemos una iniciativa en esta Comisión de Comunicaciones y Transportes. Entonces, abro la mesa a la discusión. Senadora, ¿quieres hacer un comentario? Sí, presidente. A mí me parece muy importante esta iniciativa presentada por el senador con licencia Arturo Zamora, y por lo mismo creo que requiere algo más que discutir en este momento los que estamos aquí presentes. Yo siempre he sido una interesada en el tema de las carreteras, o sea, siempre he pugnado por mejores carreteras y todo lo que eso conlleva. Por lo tanto, yo creo que podríamos aprovechar, porque veo en el siguiente tema que quieren solicitar la comparecencia del subsecretario de Transporte. Más bien yo plantearía una mesa de trabajo con los interesados, con los actores en este tema, donde se encuentre obviamente el subsecretario, donde se encuentren algunos usuarios o gente que sepa del tema, donde esté también, por supuesto, los transportistas, en fin, todos los involucrados, y obviamente en esa mesa de trabajo poder dirimir, discutir y ampliar nuestras consideraciones respecto a esta iniciativa, que en lo personal me parece muy importante. Yo creo que, dada la relevancia de la iniciativa, creo que merece, ahorita aprovechando que estoy viendo que más que una comparecencia, a mí me gustaría que el subsecretario estuviera aquí,
y nos platicara su punto de vista, al igual que otros temas, sobre esta iniciativa del senador con licencia Arturo Zamora. Esa es mi propuesta. Muy bien, senador, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Senador, por favor, vamos en este orden y después vamos con ustedes. También quiero hacer un comentario. Todo el mundo va a querer hablar, ¿verdad? Muy bien. Sí, yo creo que los argumentos esgrimidos aquí por el senador Zamora son de peso suficiente como para que atendamos la iniciativa de inmediato. Cuando se habla de la pérdida de vidas humanas, creo que el Senado de la República tiene que ser muy sensible. Las estadísticas que se dan aquí son verdaderamente dignas de tomarse en consideración para proteger ante todo la vida de los ciudadanos de este país, y que se hagan las correcciones respectivas en este tipo de transportes que se ajusten a las medidas de seguridad que se requieren, y acreditemos ante el pueblo que estamos pendientes pues de este tipo de asuntos que ponen en riesgo la vida de los habitantes de México. Eso estaría porque ahorita mismo discutiéramos y sería a favor, mi voto sería a favor de esta iniciativa. Muy bien, muchas gracias, senador. Senador Salazar Foro. Sí, de hecho creo que incluso nos quedamos cortos en el tema del índice de incidentes, de la estadística que nos da. Nosotros tenemos datos, de acuerdo a la Comisión de Transportes de la propia Cámara de Diputados, donde se estima que entre 3.500 y 5.000 accidentes ocurren al año. Incluso la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes calcula que son 5.296 en promedio al año que se generan por vehículos de carga. Creo que es muy importante el poder salvaguardar la vida, la integridad, la salud de los usuarios, pero por otra parte también considero muy importante el que sí podamos tomar en cuenta a quienes prestan este tipo de servicios. En este caso puede ser una voz importante el escuchar a la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, o la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, y obviamente también la ST, que bueno, ellos son los encargados de hacer que se cumpla la norma oficial. En ese sentido, creo que sí tiene que ser a la brevedad, pero que se pueda hacer un dictamen que pueda tomar en cuenta las opiniones tanto de la ST como de los usuarios, así como de los transportistas. Yo coincido con mi compañero en el sentido de que se le dé una respuesta lo más pronto posible, pero considero muy importante el que podamos escuchar las voces de los involucrados. Y esto en virtud de que también nuestro país es el único donde todavía se permite que circulen vehículos con más de 80 toneladas de carga, lo cual es ya muy malo en sí mismo, pero creo que sí es importante que podamos escuchar las distintas voces, porque también puede ir implícito el aumento en los costos de lo que se transporta, de las propias mercancías. Entonces, eso también, en un final de cuentas, pudiera afectar a quienes pueden hacer el uso de bienes o servicios en todo el país. Entonces, considero importante que sí, a la verdad, se pueda generar una reunión donde podamos escuchar las voces de los involucrados. Muy bien, muchas gracias, senador. Senador Flores, vamos en este orden, ¿les parece? Muy bien. Adelante. Gracias, presidente. Yo, un poco en el mismo sentido que mis compañeros, me parece que la iniciativa del senador Zamora atiende una demanda social que amerita ser solucionada a la brevedad, pero también creo que es importante que, por ejemplo, así como en el caso de la reforma de telecomunicaciones, creo que no perdemos nada si abrimos un espacio para justamente escuchar a los actores involucrados, y yo creo que no perdemos tiempo por una cuestión, porque no obstante aprobemos, suponiendo que aprobáramos hoy esta iniciativa, no se puede llevar al Pleno hasta el periodo ordinario, o a menos que haya un periodo extraordinario, pero se anticipa que este será posterior a las elecciones. Creo que tenemos tiempo suficiente, es decir, podríamos sesionar en el mes de junio para solucionar de manera definitiva esto, sin que pongamos en riesgo la aprobación de lo que se pretende en esta iniciativa. Me parece que podemos encontrar una salida adecuada a este problema, tomando en cuenta los tiempos del propio Congreso. Es cuanto, presidente.
Sí, yo solo en el mismo sentido que mis demás compañeros senadores que me antecedieron, creo que estamos hablando de un tema muy delicado, un tema que finalmente pues está costando vidas humanas, que si bien es urgente, creo que sí tenemos que analizarlo con mayor precisión, con mayor responsabilidad, como siempre hemos analizado las cosas desde que iniciamos esta legislatura, invitando a todos los involucrados al sector del autotransporte, porque pues también habría varias contradicciones aquí que tenemos que ver y también habría otras muchas cosas que tenemos que considerar, porque yo no estoy seguro ni estoy convencido de que vayamos a eliminar por completo ese tipo de accidentes simple y sencillamente limitando el tema de los autotransportes con doble semirremolque, porque también estamos hablando de la industria de la construcción, que pues cuando transportan estas traves que definitivamente exceden estos límites, pues no estaríamos dando o estaríamos contradiciendo esta norma, adicionalmente de que tenemos otro tipo de situaciones como son los asentamientos irregulares a la orilla de carretera, que pues desafortunadamente pues también se ven involucrados en esa estadística, así como muchos otros factores. Entonces sí me parecería muy sensato el hecho de poder llamar a expertos, llamar al sector empresarial. El tema que comentaba el senador Salazar también me parece muy delicado, el hecho de que esto pudiera generar como consecuencias adicionales el incremento en costos de materias primas o también de cierto tipo de alimentos que también se utilizan en este tipo de medios de transporte. Entonces creo que es importante analizarlo a detalle, ir todavía mucho más allá y ver si realmente pues esta medida, que si bien es una buena propuesta, realmente soluciona el problema, qué tipo de implicaciones podría tener y medirlo muy bien para que la solución realmente sea integral y realmente incidamos en una solución que solucione esta estadística que desafortunadamente está cobrando y costando vidas humanas. Muy bien, senador Lavalle, muchísimas gracias. Senador Preciado, por favor. Gracias. Pues nada más para sumarme a los comentarios de los compañeros. Efectivamente, de acuerdo con nuestra legislación interna, aunque aprobáramos un dictamen en este momento, solo podría ser llevado al Pleno en un periodo extraordinario, sesión extraordinaria o periodo ordinario, el 1 de septiembre. Entonces sí creo que debemos de dar el tiempo en estos días, estos 3 meses, para analizarlo detenidamente, porque las iniciativas tienen 3 partes. La primera, ¿qué problema se tiene que resolver? Y es claro que tenemos un problema grave porque se están perdiendo vidas humanas, entonces ese es el principal problema que tenemos que resolver. Un segundo problema que busca resolver la iniciativa es el tema del cuidado de las carreteras, etcétera. Pero hay un tercer problema que pretende resolver, que es el tema pues de cómo organizar el autotransporte en el país. Pero finalmente, la tercera parte de la iniciativa tiene que ser analizada desde el punto de vista de impacto económico. Y en el tema de impacto económico hay que recordar que muchísimas empresas en este país utilizan al día de hoy este tipo de autotransporte. Entonces va a haber empresas, llámese Bimbo, llámese Aceleras, Carbón, etcétera, que pues tendría que cambiar su flotilla completa y cuánto impacta económicamente a cada una de estas empresas que a la vez están generando empleos. Entonces creo que sí vale la pena que nos demos el tiempo, presidente, de escuchar a la industria del autotransporte, escuchar al gobierno, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, escuchar a los concesionarios de las carreteras y por supuesto escuchar a las autoridades que deben de regular el espacio que se debe guardar entre la carretera y la próxima vivienda o la gente que vive cerca de las carreteras, porque la mayor parte de las vidas humanas que se llegan a perder es porque, violando la ley, la autoridad permite los asentamientos irregulares en zonas en que no debería de haber viviendas, precisamente por el alto riesgo que existe de que pueda suceder un accidente como los que lamentablemente hemos tenido en nuestro país. Entonces vale la pena que nos demos este tiempo, haciendo nuestra la propuesta de los senadores que lo han mencionado con anterioridad, y creo que eso nos daría más elementos para que, y hacerlo pronto, porque viene un periodo extraordinario casi obligado por el Tribunal Federal Electoral para el tema del IFE, para que se nombre el consejero del IFE por parte de Cámara de Diputados,
Y bueno, a lo mejor podríamos aprovechar ahí ese mismo momento para desahogar algunas de las iniciativas que tenemos pendientes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Preciado. Senador. Gracias, Cabeza presidente. Vaca, Bueno, yo favor. creo que es un tema en el cual prácticamente coincidimos los que estamos aquí, que es un tema delicado, que es un tema que tenemos que atender lo más pronto posible. Sin embargo, yo, al igual que algunos de mis compañeros, coincido que tenemos que escuchar a la Canacar, a la CONATRAM, cuál es la opinión que estos tienen al respecto. Es un tema de competitividad también. Y me llama, presidente, mucho la atención que de acuerdo a la información que nos están dando, por ejemplo, se habla de que, bueno, la iniciativa en sí habla de que la longitud que debe tener estos trailers no deben de exceder de 22 metros. Sin embargo, nuestros principales socios comerciales, como es Canadá y Estados Unidos, tienen 25. Entonces ahí nos deja fuera el mercado. Ahí lo que pongo sobre la mesa es el hecho de que sí tenemos que escuchar a los especialistas. Y hay que tomar en cuenta que no solamente los accidentes que se ven en las carreteras es producto por el doble remolque, sino también por el exceso de velocidad. Son otros de los temas que tenemos que analizar a fondo, ver si realmente quienes están transportando estos vehículos están capacitados para la carga que hoy en día tienen. Yo creo que es un sinnúmero de factores que hoy en día que han causado este número de accidentes, que han causado pérdidas humanas, pero sí yo apostaría a que escucháramos a los especialistas al respecto y que analizáramos más a fondo este tema con el entendido de que no es un tema menor, que cada día que pasa se puede estar causando pérdidas de vidas humanas. Tenemos, el senador de Mechis, ¿quiere usted hacer algún comentario final antes de concluir esto? Sí, creo que ejemplos hay muchos en donde se han tenido que hacer adecuaciones con la finalidad de proteger la vida de los seres humanos. Y en este caso estamos frente a un escenario de esta naturaleza. Casos como el hecho de adecuar lo que tenía que ver con refrigerantes halogenados que estaban deteriorando el medio ambiente. Miles y miles y miles, millones de equipos de refrigeración tuvieron que adecuarse y desafortunadamente, por ser tan laxos en la aplicación de la norma y de respetar los convenios internacionales, nuestra población la dejamos desprotegida. Es en todo el mundo, con excepción de México, en este caso que estoy ejemplificando, por ejemplo, todavía se tienen equipos de esta naturaleza, con el consecuente deterioro del medio ambiente y el perjuicio de los seres humanos que habitamos el mundo y que habitamos este país. En este caso concreto, yo creo que sí tenemos que modificar la norma y sí le pediría, ciudadano presidente, que pudiésemos ponerle fecha a la reunión para que este asunto quedara concluido lo más pronto posible y tengamos la tranquilidad de conciencia respectiva. Muy bien. Pues miren, después de escucharlos a ustedes, los que les propongo es que antes de dictaminar esta iniciativa, sí abramos un espacio para poder escuchar a los interesados. Desde luego a las autoridades, en primer lugar invitarlos a ellos. Vamos a decir al secretario de Comunicaciones y Transportes si ustedes están de acuerdo, si él quiere acompañarnos, o el subsecretario, en fin, que ellos, sí, o los dos, en fin, ¿verdad? Entonces, que ellos nos acompañen, que estén aquí presentes, pues hombre, gente de la academia, estudiosos, ¿no?, de los institutos de investigación que han revisado este tema con cuidado, y desde luego a las cámaras de la industria del autotransporte en sus distintas vertientes, para que también nos digan lo que a su derecho corresponda. Pero tiene toda la razón el senador de Mechis en cuanto a que sí hay una urgencia. Miren, y no digamos que porque no hay sesiones ahorita, pues entonces no hay prisa. Es que es un solo artículo el que tendríamos que modificar, uno solo, para poder remediar esta situación. Y sí creo que si tenemos un dictamen, perfectamente podríamos plantear el asunto para que se convoque a un periodo extraordinario para poder desahogar este tema. Pero además, presidente, ¿no? Esta iniciativa fue turnada a la comisión en el mes de octubre del año pasado. Sí, por eso.
Sí, sin duda. Por eso, la tenemos aquí, es un solo artículo, el tema es visible. Tenemos y podemos hacer los comparativos internacionales para saber que no se nos vaya a pasar la mano y que ahora nos quedemos cortos respecto a lo que hacen nuestros socios de América del Norte, ¿no? Tampoco vamos a caer en eso. Pero también es cierto que si bien están en juego otros valores como la infraestructura carretera, los precios de los productos que se transportan, en fin, lo más importante son las vidas humanas que se están perdiendo, y sí tiene que ver también con derecho de vía, con asentamientos irregulares, con exceso de velocidad, con falta de señalización, con el estado de las carreteras. Son muchos temas, pero hay que entrarle, y hay que entrarle desde ya. Entonces y también hay que decirlo, la norma oficial mexicana por sí sola ya no está alcanzando. Sí tenemos que meterle mano nosotros al asunto, sí tenemos que hacer la adecuación a la legislación nosotros, y también hay que decirlo con todas sus letras, hay muchísimos intereses en juego que están tratando de preservar el status quo, para que a pesar de los accidentes y las muertes de vidas humanas, sigan las cosas como están, por un lucro económico, ¿sí? Porque no solamente por el tipo, digamos, es también el tipo de mercancías o sustancias que se están transportando por estas vías. Entonces, lo que yo les planteo, lo que les propongo es que el secretario técnico en sus oficinas pregunte si hay algún actor en particular que ustedes quisieran que estuviera presente, para que no solamente sea lo que se nos ocurre en la presidencia de esta comisión, sino que si ustedes tienen a alguien en particular que crean que debe estar presente, lo podamos invitar a la brevedad posible. Y cuando digo la brevedad posible, si puede ser la próxima semana, lo hagamos la próxima semana, en una sola jornada, en un solo día podamos escuchar, ¿sí?, a todos los interesados, y en una reunión posterior podamos dictaminar. Si están ustedes de acuerdo, haríamos o seguiríamos este procedimiento para darle la atención que el caso amerita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Algún comentario adicional, senador Salazar? Sí, presidente, un comentario adicional, que temas como el que hoy nos ocupa, y ahora que ya tenemos formalmente nombrado secretario técnico, si pudiéramos darles la celeridad que requiere. Si, como se ha planteado aquí, esto se turnó en octubre, pasado 7 meses prácticamente, para atender esta situación que por supuesto estamos de acuerdo de ser necesario, una vez que se cambie, que se saque el dictamen, el poder solicitar que se genere un periodo extraordinario. Creo que el tema de los accidentes y de la pérdida de vidas humanas lo amerita. Y nada más por citar un dato, de acuerdo a la CONATRAM, en México un camión de carga tiene de largo hasta 31.5 metros. En todos los países del mundo es menor. Por ejemplo, en el caso de un promedio señala que son 18.75 metros. Y hay lugares como Finlandia que maneja 25.25, y nuestros socios comerciales del norte, tanto Canadá como Estados Unidos, 25 metros, Suiza 24, Islandia 22, Rusia y Holanda 20 metros. Entonces, sí necesitamos de la opinión de expertos, evidentemente, en virtud de que tal vez si ajustamos mucho el tema de las dimensiones, también lo que provocaríamos es que pueda haber más camiones de este tipo circulando, con un poco de ajuste en cuanto a la dimensión, pero una cantidad mayor de vehículos que también pudiera generar mayor cantidad de accidentes, mayor contaminación, mayor deterioro en las carreteras. Entonces yo creo que va a ser muy importante que podamos escuchar la opinión de expertos, tanto de la Secretaría, que son los encargados de la norma y de vigilar que esta se cumpla, como de quienes dan los servicios, prestan los servicios, y también hacer un análisis de lo que pudiera impactar económicamente, yo insisto, en el tema de los transportes de mercancías y de bienes y servicios. Tiene razón, senador, y me decía el senador Flores, el Instituto Mexicano del Transporte, tenerlo presente, las universidades, ver también de los organismos internacionales que nos traigan las mejores prácticas, las experiencias, porque efectivamente si reduces el doble remolque, pero entonces vas a multiplicar el número de camiones en las carreteras, ¿no? Entonces son muchos temas, pero por algo hay que empezar, y efectivamente la pérdida de vidas humanas en estos casos tan visibles y tan dolorosos ya nos obliga a actuar. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Si están ustedes de acuerdo, a partir de mañana les llamamos, o durante el día, secretario, el día de mañana llamamos a todas las oficinas, por favor, para ver entonces a quiénes creen ustedes que debemos convocar. En una sola sesión acabamos con las consultas y procedemos a elaborar un dictamen. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, con esto desahogamos también el tema de la posible comparecencia o invitación del subsecretario de Transporte, porque sería uno de los invitados a esta mesa, de trabajo. Muy bien. Oigan, y el senador Preciado, ya sé que se tienen que ir, nada más quiero plantear, si estamos de acuerdo en asuntos generales, un punto, les juro que no me tardo más de un minuto. Pero lo que estamos viendo que está ocurriendo en Tijuana,
con el apagón analógico. Es un verdadero desastre y sí tenemos que tratar de remediarlo entre todas las instancias que tenemos de alguna manera atribuciones al respecto. Yo lo que propongo son dos cosas para quizás derivar en una tercera. La primera es que invitemos a esta comisión y probablemente pedirle a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía si ellos quieren también participar, para que no haya dos invitaciones, probablemente hagamos una de Comisiones Unidas, invitar a los comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a que nos expliquen qué es lo que está pasando no solamente en Tijuana, ya es Rosarito y Tecate también, ¿no? Ya se contaminó el asunto, pero toda la programación del resto de plazas y de ciudades que tenemos para el país, porque traemos en la reforma, ¿se acuerdan que lo comentamos en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones? Advertimos a algunos que diciembre del 2015 pareciera muy apretado, muy ambicioso a la luz de lo que estamos viendo. Entonces, primero, que vengan los comisionados de COFETEL a explicarnos qué está pasando, la programación, la planeación y cómo le vamos a hacer para evitar problemas tipo Tijuana. Y segundo, sumarnos a las voces que ya lo han expresado, desde la misma SCT, el Instituto Electoral del Estado en Baja California, entiendo que el IFE también va por ese sentido, el alcalde de Tijuana, pues para que se suspenda por el momento y sobre todo que estamos en pleno proceso electoral. Pareciera que, no es que nos importe el tema político, pero si van a elegir un gobernador el 7 de julio y estamos en plenos debates, está la difusión de las ideas, de los contrastes, de las propuestas, pues no es una buena idea apagarle la televisión. Y yo me gustaría decirles una cifra, pero honradamente no sabemos a cuánta gente están perjudicando. No tenemos una estadística certera, un censo que nos permita saber a cuánta gente realmente estamos afectando. Entonces, son dos propuestas muy concretas, a reserva de lo que ustedes opinen. Una, que vengan la próxima semana, tan pronto se puedan los comisionados, creo que son nada más 4 los comisionados que tenemos ahorita en COFETEL, se nos fue el quinto, 4 comisionados en COFETEL que nos vengan a explicar qué está pasando, y segundo, que sí restablezcamos el servicio analógico de televisión en Tijuana, en Rosarito y Tecate, desde luego, hasta en tanto se sepa qué pasos vamos subsecuentes a tomar para no afectar a la población con esta situación. Esas son la propuesta que yo tendría para esta comisión. Entiendo que Gerardo quieres comentar, la senadora Pavlovich, vamos rápidamente. Sí, yo solo quiero mencionar que justamente acerca de esta arista electoral que tiene este problema que se está presentando, porque sin duda, este proceso electoral en particular de Baja California me parece que tendrá un desenlace cerrado. Espero que favorablemente a la coalición que encabezamos nosotros. ¿Qué pasó? No, pero justamente el tema tiene que ver con el cierre de este proceso electoral, porque la fuerza política que se vea derrotada va seguramente a utilizar este antecedente como un instrumento para incluso exigir la reposición del proceso electoral. Entonces me parece que el asunto no es menor, independientemente de la fuerza política que gane, le deseo la mejor de la suerte a todas, pero creo que sí el tema merece una atención especial. Yo sé que hay quienes dicen que tenemos procesos electorales todo el tiempo. Lamentablemente la Comisión Federal de Telecomunicaciones, yo no sé si no conoce la dinámica electoral de este país, alega que lamentablemente la fecha del apagón cayó un poco antes de las elecciones. Me parece que esto se pudo haber previsto y haberla puesto unos días después de esta fecha específica. Me parece que este es el tema y obviamente valdría la pena apoyo la idea de que vengan los comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que incluso nos expongan, porque el tema no acaba en Tijuana. No, claro que no. Hay funcionarios de la propia COFETEL que han hecho declaraciones recientemente en el sentido de que las ciudades en las que va a haber apagón analógico en noviembre de este año, para esas sí no hay condiciones para llevar a cabo ese apagón y por lo tanto lo más seguro es que también tengan que mover la fecha. Entonces yo creo que es momento oportuno para que nos expliquen qué pasó en Tijuana y qué están haciendo y qué requieren del Congreso para que se pueda cumplir
de manera eficaz con las fechas que tienen contempladas, o si tienen previsto moverlas, pues que los podamos apoyar en esa tarea, ¿no? Sí. Antes de pasar el micrófono a la senadora Pavlovich, es justamente el tercer punto al que yo me quería referir, es si derivado de estas reuniones, de este análisis, de este diagnóstico, llegamos a la conclusión de que no son realistas las fechas para el apagón analógico en todo el país, porque se había hablado en un principio del 2020, algo así, ¿verdad? ¿2020? 21. Y bajó el 2015 con el presidente Calderón, a partir también de un análisis técnico que le hacen. Pero si ese análisis técnico no es robusto, no tiene el rigor necesario y no lo vamos a poder cumplir, la verdad es que vamos a hacer el replanteamiento. Y si necesitamos cambiar, y digo, me da mucha pena, pero es una de las consecuencias de haberle metido toda la Constitución, pero si necesitamos cambiar los transitorios de la Constitución para que no sea diciembre del 2015 la fecha del apagón analógico total del país, sino que tengamos que extenderlo más tiempo, pues lo extendemos, pero la idea es que la gente tenga su aparato receptor en casa y que le cueste barato, de acuerdo con su capacidad de compra. Senadora. Bueno, rápidamente sobre el mismo tema, el 15 de mayo presenté un punto de acuerdo derivado del mismo problema que veía venir, lo que está sucediendo ahorita en Tijuana, y lo que seguramente sucederá en las próximas ciudades, porque la gente no está informada de lo que es el apagón analógico. Nadie sabe, la gente no tiene idea que tiene que comprar una televisión. Yo no he visto jamás que una tienda departamental te digan, oye, ¿sabes que esta televisión que estás comprando ya no te va a servir? Tienes que comprar tu decodificador. La gente no está informada. Entonces, en ese punto, ayer se aprobó en la Comisión Permanente, obviamente, que se informe, que la COFETEL informe a detalle los pasos que se siguieron desde que se decretó este tema, qué fue lo que se realizó, y bueno, porque hasta este momento, pues la verdad es que nadie está informada, y bueno, creó el descontento social que está en Tijuana y que seguramente se creará en las próximas ciudades. Sin duda es un tema importantísimo, y por otro lado también, yo creo que es importante, a su mejor opinión, como se dijo en el punto de acuerdo de ayer de la comisión, que a la Profeco sea una campaña de difusión de lo que se trata el apagón analógico, porque solamente el 3.5% de la población sabe de lo que se trata y el resto lo desconoce. Estoy totalmente de acuerdo, y que nos informe por favor la COFETEL qué fueron los pasos que siguieron y por qué estamos en este momento, además del tema coyuntural de la cuestión electoral, que coincido totalmente con mi compañero senador de que nosotros ganaremos por allá, pero no son ordinarios. No pueden ser. Oiga, es lo mínimo, después de estar aquí puntualmente. Temas electorales. No, pues. Bueno, nada más sí es bien importante la fecha, y yo creo que sí es bien importante que nos digan qué es lo que pasó y por qué estamos en este punto en la ciudad de Tijuana y en las próximas ciudades también. Muchísimas gracias, senadora. Ya se me están yendo varios, entonces, senador Salazar, sí, rapidísimo para que podamos cerrar. Es importante que podamos llegar a una solicitud de información de manera formal por parte de esta comisión, porque no podemos estar abriendo ventanillas especiales en todo el país. Si ahorita ya se ha decidido que se abra una ventanilla especial en Tijuana, no podemos estar sujetos a eso. Uno. Dos, no podemos pegarle a la economía de los mexicanos. O sea, habrá mucha gente que no tendrá para comprar un aparato nuevo o un decodificador, le está pegando directamente a la economía de muchos mexicanos, que es su único entretenimiento, lamentablemente. Entonces yo creo que es importante se haga una solicitud oficial de información a la Secretaría para contar con ella previamente, independientemente de la reunión que podamos tener, y nos expliquen qué pasó, cómo está programado, para ver la posibilidad incluso de cambio de fechas, y no quiero pensar que pueda estar ligado con un tema electoral. Ojalá no sea así. Bueno, miren, les propongo entonces lo siguiente. Son 3 puntos o 3 acuerdos. El primero, la comparecencia tan pronto sea posible, y esto sería la próxima semana, de los comisionados, ¿sí? No, ese ya habíamos acordado lo de la ley de caminos y puentes de transporte. Sería, esto es para el apagón analógico, solamente los comisionados de COFETEL, ¿sí? Una comparecencia para que nos expliquen qué está pasando y qué proponen en lo subsecuente, no solamente para Tijuana, Rosarito, Tecate, sino en general. Segundo, que mientras no tengan una solución definitiva al problema en Tijuana, Rosarito, Tecate, suspendan el apagón analógico en esas plazas para que le permitan a la gente seguir viendo la televisión, sobre todo que estamos en medio de un proceso electoral, y que de esa manera no afectemos a la población. Y tercero, les propongo agregar un tercer punto de acuerdo, que la Profeco, porque esto es bien importante, decía la senadora Pavlovich, no mucha gente sabe
qué es lo que es el apagón analógico, la televisión con un receptor digital y qué es un decodificador. Que la Profeco haga una campaña y obligue a quienes están vendiendo todavía televisores analógicos. Ojalá ya nos vendiéramos un solo televisor analógico en el país. No entiendo por qué lo seguimos haciendo. Pero si es el caso, que lo digan con toda claridad. Este es un receptor analógico no apto para televisión digital, para que no lo vayan a comprar y luego se sientan engañados con toda razón. Entonces que nos ayude la Profeco, o con su nuevo titular, a que esto sea una campaña muy amplia para efectos de que haya esta orientación al consumidor. Entonces, si estamos de acuerdo con esto, en esos términos procederíamos, y con ello, si estamos de acuerdo, lo podemos votar a favor. Nos pueden hacer llegar cómo tenían o qué tenían pensado en cuanto a la programación de las zonas del país donde seguía eso. Básicamente es lo que nos vendrían a platicar los comisionados de COFETEX. Pero pidámoslo por escrito. Con mucho gusto. Y eso además, ahorita lo tenemos, es público, pero secretario, te pido que lo hagas llegar a la oficina del senador, lo que ya es público en cuanto a la programación, los datos, las características de todas las ciudades de aquí a diciembre del 2015, senador. Sí, presidente, nada más para saber tentativamente cuándo serían estas reuniones con los especialistas para el tema del autotransporte. Miren, yo creo que a todos ustedes les conviene, porque bueno, algunos están en la Comisión Permanente, otros no, en fin, ¿les parece que hagamos esto entre martes, miércoles y jueves de la próxima semana? Martes y miércoles. Híjole, 2 de nosotros vamos a andar fuera de la Comisión de Energía, entonces... Ok. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, para asegurar que haya quórum, porque hoy ya ven que estuvo medio jalón de la cosa. Vamos a tratar, entonces, a través de la Secretaría Técnica, preguntamos en sus oficinas, empezando por la mesa directiva, qué día nos conviene más, pero por favor que no pase la próxima semana una y otra reunión, tanto el tema de autotransporte como el tema del apagón analógico. Ya que salió el tema electoral, pues si metimos nuestra opinión a ver quién va a ganar, cómo andaríamos. Exactamente. Lo podemos votar. Si quieres, buena apuesta. Levantamos la sesión, muchas gracias.